Cuanto a la arquitectura, tenemos el TIA Portal con objetos tecnológicos kinemáticos y de ejes de posición. Estos están conectados al PLC SIM y al RT SIM, que tiene conectado pues las pantallas HMI. Estamos viendo los bloques del movimiento manual. En este caso estamos viendo los bloques de Enable, tanto para el eje X como para el eje Z. Estos dos comparten la variable inEnable para poderlos encender al mismo tiempo. Luego seguimos con el bloque de reset, ambos para el eje X y para el eje Z. De igual modo comparten la variable inReset para poderlo resetear al tiempo cuando ocurre algún error. Luego pasamos al bloque de home para el eje X y para el eje Z. En este caso las variables inHome se encuentran separadas para poderlos enviar el dispositivo a home de manera individual. Ahora podemos ver el bloque de MoveJog, tanto para el eje X como para el eje Z. Tienen el forward de X, el backward de X, el forward de Z y el backward de Z para poder realizar el movimiento manual. Bueno, nos encontramos en el bloque de movimiento automático. Recordemos que para realizar este bloque, los bloques de Enable, Reset, Home y MoveJog son prácticamente iguales a los bloques del movimiento manual. Así que nos enfocaremos principalmente en los movimientos que pide el docente. La idea es simular un pick and place en dos ejes. Entonces, el primer movimiento es en la posición, es en el eje X. Este movimiento lo activa la variable inAuto, que inicia el movimiento automático. Es un movimiento a la posición 100 del home, es decir, a una posición de 300 global, ya que el home se encuentra en 200, con parámetros de velocidad, aceleración y desaceleración de 200, 100 y 100 respectivamente. Estos parámetros de velocidad y aceleración se repiten a lo largo de todo el movimiento. Todos los movimientos tienen estos parámetros. Pasamos al siguiente movimiento, que en este caso es un movimiento en el eje Z. Este movimiento se activa una vez es hecho el movimiento anterior mediante esta variable. En este caso se mueve a una posición menos 600 del home, que dado que el home en Z está en 800, es una posición en 200 en el global, con los mismos parámetros de velocidad y aceleración como hemos dicho. Sigue otro movimiento en Z. Este sería un movimiento en Z hacia el home, en la posición 0 del global, que igualmente inicia una vez acaba el movimiento anterior. Continúa con un movimiento en X que lo mueve a la posición 1000 del home, que en el global sería en la posición 1200. Este movimiento se inicia una vez acaba el anterior, igual que todos los movimientos automáticos. Sigue un movimiento en Z a la posición menos 600 del home, que sería la posición 200 del global. Otro movimiento en Z que lo manda al home para finalmente acabar con una posición en el eje X, también en home, para acabar el movimiento automático. Bueno, nos encontramos en la prueba de funcionamiento del movimiento manual. En este caso la idea es mover el eje X y el eje Z y comprobar primero que se estén moviendo como deberían, y segundo que los errores al pasar por los finales de carrera se manifiesten en la pantalla HMI. Entonces empezaremos por el eje Z. Como vemos, al llegar al límite de 900 toca el final de carrera y por ende tenemos ahí un error. Entonces lo reseteamos, lo movemos de nuevo a su home y probamos el inferior.
vemos, cuando llega a la posición de 100, manifiesta nuevamente un error por el final de carrera. Vamos a pasar a mover en el eje X. Entonces, el final de carrera izquierdo se ubica en la posición de 100 y se manifiesta efectivamente el error en la pantalla de HMI. Lo movemos a su home y volvemos a realizar el movimiento para comprobar el final de carrera del lado derecho. Como vemos, el final de carrera está en la posición 1300, se manifiesta el error en la pantalla de HMI, lo que nos muestra un buen funcionamiento pues, del sistema. Vamos a revisar que los perfiles se estén manifestando. Efectivamente, aquí vemos las gráficas de velocidad y aceleración, tanto para el eje X como para el eje Z. Como el eje Z fue el primero en probar, no hay movimientos recientemente, a diferencia del eje X, que tuvo un movimiento con una velocidad constante de 100, que fue durante que estuve manteniendo pulsado el botón. Bueno, nos encontramos en la prueba de funcionamiento del movimiento en automático. Para este movimiento, lo primero es verificar que se encuentre en las posiciones de home para que pueda moverse como debería. Primero, la idea del movimiento es, como ya lo habíamos programado anteriormente, es que primero haga un movimiento en X hasta 300, con lo cual aquí debería aparecer 300 en el primer movimiento, luego hasta 200 en Z, con lo cual aquí debería aparecer 200, luego este se devuelve a home, es decir, a la posición de 800, luego se hace otro movimiento en X que este iría hasta 1200, volvería hasta 200 en el eje Z, luego este vuelve y sube al home, y finalmente se mueve al home en X, que estaría en esta misma posición en la que se encuentra actualmente. Entonces vamos a comprobar que realice el movimiento adecuadamente. Simultáneamente estaremos viendo los perfiles de movimiento que realice el dispositivo. Bajó 200, volvió a 800, debería moverse a 1200 en este momento. Una vez llega a 1200, baja a 200, vuelve y sube a 800 y se devuelve al home en X. Listo. Como vemos, realizó correctamente el movimiento en los ejes. Se mostró adecuadamente pues el funcionamiento en cuanto a perfiles de movimiento, y tenemos también que no se generó ningún error por los finales de carrera. Bueno, nos encontramos viendo el perfil de movimiento que se realizó con el movimiento automático. Vemos que el primer movimiento que se hace es un movimiento en X bastante corto, porque al estar en la posición de 200, que es el home, a pasar a una posición de 300, es un movimiento bastante corto, por lo cual no alcanza a llegar a una velocidad de 200 dada la aceleración que le pusimos, que es de 100. Luego el movimiento en X queda quieto, porque pasamos a un movimiento en Z en ese momento negativo para bajar, para hacer el pick and place, y luego positivo para subir, y luego el eje Z se queda quieto. En el momento en el que el eje Z se queda quieto, hacemos un movimiento positivo en X, con velocidad esta vez sí de 200, ya que ya es un movimiento más largo,
ese es el movimiento que lleva a una posición de 1200. Luego el eje X se queda quieto para permitirle el movimiento de pick and place en el eje Z. Entonces baja y luego sube, también con velocidades de 200. Luego el eje Z ya queda quieto porque ya está en su home y se hace el movimiento en el eje X final para regresar a home. Así comprobamos que efectivamente se está haciendo el movimiento que se esperaba y con las velocidades que uno programó. En conclusión, este reto representó como un primer acercamiento práctico al uso de software industrial como lo es TIA Portal de Siemens. Me permite comprender de forma integral cómo se estructura la lógica de bloques para controlar movimientos manuales y automáticos en entornos industriales, a través de la simulación con objetos tecnológicos y la verificación tanto visual como mediante perfiles de velocidad y aceleración. Esto me permitió comprobar el correcto funcionamiento del sistema desarrollado. Este ejercicio no solo fortaleció mis habilidades técnicas en programación de PLC y en análisis de movimientos, sino que también me brindó una valiosa perspectiva sobre los procesos de automatización en la industria, sentando una base para mi futuro profesional en el área de automatización y el control de procesos industriales, principalmente de movimiento.